Buenas, buenas, estimados. Muy bien, vamos a eh, continuar con el contenido, el avance de la materia. En este caso, nos vamos a abocar a lo que es el contrato de arrendamiento. ¿Ok? Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes. Denme un segundito. Vamos a compartir lo que es el contrato de arrendamiento como siguiente contrato a desarrollar. Y bueno, ¿qué entendemos por el contrato de arrendamiento? Comúnmente, este contrato se lo conoce con el nombre de, comúnmente con el nombre de alquiler, ¿no? Disculpar mi letra, alquiler. Muy bien, entonces el contrato de alquiler, pues en el Código Civil se lo regula como el contrato de arrendamiento, ¿no? Si no hay ninguna diferencia en la terminología. Inclusive, en otra disposición legal, como es la ley del inquilinato, se lo conoce como contrato de locación también. Locación. No hay tanto problema en el denominativo. Puede ser arrendamiento, puede ser alquiler o locación, aunque lo correcto llegaría a ser arrendamiento, ¿no? Tomando en cuenta este contrato, la regulación del Código Civil. Ahora, ¿cómo funciona? ¿De qué manera funciona este contrato? Bueno, en palabras sencillitas, y ustedes ya saben, ya se ubican, que el contrato de arrendamiento funciona en el que una persona es titular, es propietaria de un determinado bien, puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, ¿sí? Y hay otra persona que vamos a llamar a esta, precisamente a la que está poniendo la manito, es otra persona que tiene una suma de dinero. Entonces, esta persona, la que vamos a llamar arrendador, arrendador, que es básicamente el propietario, ¿sí? El propietario cede en favor de otra persona llamada arrendataria, arrendataria, o la vamos a llamar comúnmente, como se llama, inquilino, inquilino, cede en favor de el arrendatario o inquilino el derecho de usar, gozar y disfrutar de un determinado bien. Contraprestación del pago de una suma de dinero, que esa suma de dinero tiene otro denominativo, que es canon de arrendamiento, alquiler, también que le llaman, ¿no? Entonces, básicamente el arrendamiento funciona de esa manera. Yo soy propietario, yo soy titular de un determinado bien. Como propietario, como titular de ese bien, voy a ceder el uso, goce y disfrute de ese bien en favor de otra persona, para que esa persona pueda usar, gozar y disfrutar de ese bien. Y bueno, como nada es gratis en esta vida, por lo menos la gran mayoría de las cosas no son gratis, entonces esta persona, por ese uso, goce y disfrute del bien, pues me va a pagar una suma de dinero, ¿no? Al cual le vamos a llamar canon de arrendamiento o simplemente alquiler. Entonces, de esa manera funciona, ¿no? Entonces, vamos a entender que el arrendamiento es básicamente una cesión del derecho de uso, goce y disfrute que hace una persona en favor de otra, ¿no? Pero no es un derecho de uso, goce y disfrute gratis, sino que tiene que pagar por eso, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que debemos entender en palabras sencillitas, el arrendamiento. Ahora, vamos a ingresar a ver cómo está regulado este arrendamiento en el Código Civil. Pues bueno, el Código Civil, ya entrando en una definición, nos dice que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes concede a la otra el uso y goce temporal de una cosa mueble o inmueble. Tómense en cuenta que se puede arrendar tanto bienes muebles como bienes inmuebles, ¿no? Es decir,
que el arrendamiento, el alquiler, no es una característica propia de los inmuebles, para nada. Se pueden arrendar tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Y enseguida vamos a ir explicando, ¿no? A cambio de un canon, es decir, una retribución económica. Entonces, como les había mencionado, tenemos una persona que es la propietaria, la titular de este bien, y hay otra persona que es la que tiene el dinero. La titular del bien, la propietaria, va a ceder en favor de esta persona, ceder el uso, goce y disfrute. El disfrute de este bien, ¿no? Y esta otra persona en contraprestación le va a entregar esta suma de dinero, ¿no? Entonces, a esa suma de dinero la vamos a llamar canon de arrendamiento o simplemente alquiler, ¿no? Bueno, pero más vamos a ir desarrollando un poquito más este tema. Entonces, eso es lo que debemos entender por el arrendamiento. Y se pueden arrendar muebles o inmuebles y vamos a ir viendo algunas características establecidas en la ley. Muy bien, ¿cuáles son los elementos del contrato de arrendamiento? Entonces, los elementos son el elemento subjetivo. ¿Quiénes son las partes dentro de este contrato? Pues tenemos el arrendador, ¿sí? Que básicamente, como les había mencionado, el arrendador es el titular, el propietario del bien, y tenemos el arrendatario, que es básicamente el que va a pagar la suma de dinero por el derecho de uso goce, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el elemento objetivo. El arrendatario es el titular del dinero, el arrendador es el titular de los bienes muebles e inmuebles. El arrendador le entrega al arrendatario el derecho de usar, gozar y disfrutar del bien, y el arrendatario, por ese derecho de usar, gozar y disfrutar del bien, le va a entregar la suma de dinero. Ahora, en este caso, al concluir el contrato de arrendamiento por el tiempo pactado, eh, el arrendatario tiene que devolver el bien, ¿no? El que está usando, gozando y disfrutando del bien tiene que devolver a la conclusión del contrato. Cosa que no sucede con el arrendador. El arrendador no devuelve el dinero, ¿no? Ese es otro tipo de contrato que también lo vamos a analizar, que es el anticrético, ¿no? Pero ese es otro tipo, otra modalidad de contrato. Este es el contrato de uso, goce y disfrute del bien que tiene esta característica especial, ¿no? Que el arrendatario tiene que devolver el dinero, mientras que el bien, perdón, mientras que el arrendador no devuelve el dinero. Entonces es un pago que se hace por el uso, goce y disfrute del bien. Entonces, ¿cuál es el elemento causal que se busca con ese contrato? Pues que el arrendador ceda temporalmente el poder jurídico de usar y gozar del bien, mientras que el arrendatario, ¿sí?, cede en forma permanente el poder jurídico de usar y gozar y disponer del dinero, ¿no? Por eso es que el arrendatario, el inquilino, tiene que devolver a la finalización del contrato el inmueble y el arrendador no te devuelve el dinero, ¿no? Pero vamos a ir viendo algunos detalles. Ahora, este contrato puede ser pactado tanto de manera verbal, ¿sí? Puede pactarse de manera verbal, no hay un requisito formal en ese sentido, aunque obviamente, como siempre les he recomendado, no es lo mejor, no es lo mejor pactar los contratos de manera verbal, sobre todo contratos de uso, goce y disfrute, por ejemplo, de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro, no es recomendable, ¿no? Por las características y el valor que va a implicar este contrato. Es recomendable siempre hacerlo de manera escritora, con bienes de poca valía o bienes donde el arrendamiento no va a durar mucho tiempo, pues se lo puede hacer de manera verbal, ¿no? Muy bien. Ahora, si se va a pactar por escrito, puede pactarse tanto en contrato privado como en contrato minuta que se le ve escritura, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. Ahora bien, vamos a ver la clasificación del contrato de arrendamiento. ¿Cuántos tipos de contratos de arrendamiento existen?
Entonces, vamos a señalar que existen básicamente dos tipos de contratos de arrendamiento. Tenemos el contrato de arrendamiento ordinario o bajo el régimen de la libre contratación y de bienes productivos, ¿no? Y de bienes productivos. Así se llama este contrato. Arrendamiento ordinario o bajo el régimen de la libre contratación y de bienes productivos. Este contrato, estos contratos, bueno, es un solo contrato de arrendamiento ordinario bajo el régimen de la libre contratación de bienes productivos, se encuentra regulado desde el artículo 685 al 712 del Código Civil y desde el artículo 723 al 731 del Código Civil. Entonces, de ahí es la regulación que existe de este contrato, ¿no? Que vamos a ir viendo algunos aspectos muy interesantes con relación a este contrato de arrendamiento o bajo el régimen de la libre contratación, ¿no? De bienes productivos. El otro tipo de contrato que tenemos es el arrendamiento extraordinario o de inmuebles destinados a vivienda, ¿no? Bueno, acá ya nos da la idea de a dónde va dirigido este contrato. Este contrato exclusivamente va dirigido a arrendar inmuebles exclusivamente para ser usados como vivienda, ¿no? Esa es la característica de este segundo contrato, que es un contrato exclusivamente para arrendar para vivienda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí el arrendamiento extraordinario o de inmuebles destinados a vivienda, que está de acuerdo a lo establecido en el artículo 713 al 722 del Código Civil. Ahora bien, ¿qué elementos podemos encontrar en este contrato? Primero vamos a irnos acá, al de arrendamiento bajo el régimen de la libre contratación y de bienes productivos. Muy bien, ¿qué elementos? Primero, ¿cuál es la base normativa? Es decir, este contrato, ¿cuál es la base normativa sobre la cual se estructura y se redacta? Bueno, el arrendamiento, este arrendamiento, a ser de libre contratación, se rige por las reglas generales u ordinarias del Código Civil y lo pactado en el contrato. Es decir, que básicamente el Código Civil es el que contiene las normas que regulan este tipo de contrato, ¿no? Además de que las partes pueden introducir cualquier elemento que les convenga, dependiendo del tipo de arrendamiento, es decir, para qué va a ser el arrendamiento y todo lo demás, pueden introducir ciertos elementos a este contrato, ¿no? Es decir, que básicamente es el Código Civil y lo que las partes establezcan como derechos y obligaciones, lo que se va a regir acá. Entonces vamos a decir que es un contrato bastante libre, ¿no? Es decir, no está tan sometido a formalidades ni regulaciones, salvo las que establece el Código Civil, pero fuera de eso, las partes inclusive pueden establecer determinados parámetros para este contrato, ¿no? No hay ningún problema al respecto. Ahora bien, vamos a ir viendo otros aspectos. Por ejemplo, ¿qué podemos arrendar bajo este régimen? Es decir, ¿qué tipo de bienes arrendamos o están bajo el régimen ordinario o de libre contratación, ¿no? De bienes productivos. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo. Por ejemplo, nos dice de que este tipo de contrato de arrendamiento es para bienes muebles e inmuebles para una actividad comercial o mansión. Bienes muebles e inmuebles para actividad comercial. A ver, vamos a ir explicando un poquito a qué se refiere esto de bienes muebles e inmuebles para actividad comercial. Vamos a poner el ejemplo de esta fotografía, esta imagen que tenemos acá. Acá, si ustedes pueden ver, pero, dale, vale, vemos acá. Muy bien, si ustedes pueden ver, acá tenemos una imagen donde nos muestra dos tipos de arrendamiento. Primero, el arrendamiento de bienes muebles para actividad comercial. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un negocio donde mi negocio se dedica a arrendar, a alquilar todo tipo de mesas, sillas, mantelería,
eh, vasijas, todo lo que es cubiertos, platos, etcétera, etcétera, todo lo que es vajilla, etcétera, toldos, ¿sí? Para organizar fiestas. Es decir, esa es mi actividad comercial. Yo estas sillas, mesas, mantelería, vajilla, toldos, etcétera, no lo utilizo para mi uso personal, sino que lo tengo en mi negocio precisamente para alquilar, ¿no? Para todo tipo de actividades donde se requiera estos bienes muebles, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es para actividad comercial de bienes muebles. Ahora, el lugar, vamos a suponer que este lugar es un salón de eventos al aire libre. Es decir, que el inmueble, el lote de terreno, se está arrendando para una actividad comercial, es decir, que se utiliza para organizar estas fiestas, ¿no? Este tipo de acontecimientos. Entonces, acá tenemos dos arrendamientos. Tenemos el arrendamiento comercial de todos estos muebles, ¿no? Desde las sillas, mesas, mantelería, vajilla, toldos, ¿no? Y eso puede pertenecer a una persona. Y después tenemos el arrendamiento de inmueble, es decir, el local comercial al aire libre, donde se me permite armar todo esto, ¿no? Entonces, voy a pagar un arrendamiento, un alquiler por los muebles y voy a pagar un alquiler por el uso del inmueble, ¿no? Entonces, ahí estamos para actividad comercial. Entonces, a eso me refiero cuando se habla de actividad comercial, ¿no? Actividad comercial de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Ahora, acá la normativa hace una distinción bastante interesante. Dice que también ingresan en esta categoría del arrendamiento ordinario bajo el régimen de la libre contratación las mansiones, es decir, aquellos inmuebles que por su tipo de construcción, por su tamaño, por los materiales utilizados, etcétera, están bajo esa categoría de mansiones, ¿no? Entonces, estas mansiones, aunque las arriendes, aunque las alquiles para vivienda, van a tener que realizarse contratos ordinarios bajo el régimen de la libre contratación, ¿no? Entonces, si tú quieres arrendar una mansión para que vivan personas, no se aplica esta figura de arrendamiento de vivienda. ¿Por qué? Porque este arrendamiento de vivienda va destinado más a una función de carácter social, ¿no? Y si estamos hablando de mansiones, pues no es una actividad, eh, no es una vivienda de carácter social, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos se entiende que esa es la idea o el pensamiento del legislador al haber excluido el arrendamiento de mansiones de los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Muy bien, entonces eso por favor tomar en cuenta. Ahora, ¿qué más ingresan? ¿Qué más podrían ingresar bajo este régimen, no? Entonces, puede ingresar bajo este régimen, por ejemplo, el contrato de arrendamiento de bienes muebles productivos. ¿A qué me refiero bienes muebles productivos? Puede ser, por ejemplo, vamos a agrandar nuevamente la imagen, puede ser, por ejemplo, el arrendamiento de computadoras, que son, bueno, salvo que las utilices como juego, si es un arrendamiento para que tú trabajes, pues bueno, tú vas a arrendar y vas a generar algún producto, ¿no? Algún texto, algún trabajo, algún contrato o algo, ¿no? En la computadora que tú arriendes, ¿no? En estos lugares, cafés internet que se llaman, que bueno, últimamente se han vuelto más como que salones de juego. Pero vamos a suponer que es un café internet, los conocidos como coworks, que hay en muchos lugares donde te permiten no solo llevar tu computadora, sino tener a tu disposición dispositivos donde tú puedes trabajar, ¿no? Sacar productos, inclusive puedes tener videoconferencias, qué sé yo. Entonces, estos lugares, estos arrendamientos son de bienes muebles productivos, ¿no? Ah, lo mismo acá, tenemos muebles productivos, pero de carácter industrial, ¿no? Aquí vemos una maquinaria. Esta maquinaria puede ser arrendada, ¿no? Esta maquinaria que, por ejemplo, aquí vemos que está separando, es una máquina que te ayuda a separar las yemas de la clara en los huevos.
Entonces es una maquinaria industrial. Así también pueden ingresar maquinaria caminera de construcciones, se puede arrendar, ¿no? Retroexcavadoras, palas mecánicas, etcétera. Todo eso se puede arrendar. Y bueno, obviamente, eso va a estar dentro de la categoría de contratos de arrendamiento bajo el régimen de la libre contratación, pero de bienes muebles productivos, ¿no? Es decir, aquellos para realizar una actividad productiva. Muy bien. Después tenemos contrato de arrendamiento de bienes inmuebles productivos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de eh, inmuebles agrícolas, ¿no? Inmuebles agrícolas que sirven para la producción. Puede ser personas que tengan grandes extensiones de tierra, pero no tengan los conocimientos o quizás ni siquiera tengan el interés de producir. Y hay otras personas que sí tengan el interés de hacer producir la tierra, pero no tienen el acceso a esta, ¿no? Pueden llegar a un acuerdo con el dueño de la tierra para hacer producir la tierra, pues sí le pagan un arrendamiento. En muchos casos puede ser el pago del arrendamiento con el mismo producto, es decir, que se saque, o puede ser con dinero, ¿no? Entonces, esa es una característica del contrato de arrendamiento de bienes muebles productivos, ¿no? Entonces, todos estos contratos se tienen que pactar bajo este régimen, ¿no? De ordinario o de libre contratación y de muebles productivos. Muy bien. Ahora, vamos a ir respondiendo algunas preguntitas con relación a este tipo de contrato. ¿Qué preguntitas vamos a ir respondiendo? Por ejemplo, ¿por qué tiempo puedo yo pactar un contrato de arrendamiento ordinario o bajo el régimen de la libre contratación? Es decir, ¿cuál es el plazo máximo que la ley me permite pactar este tipo de contrato? Bueno, uno puede decir, ¿acaso hay un plazo máximo? La ley me dice cuánto tiempo yo tendría que, eh, hay un tiempo límite por el cual se puede pactar o es indefinido. Bueno, en realidad hay un plazo máximo, ¿no? Comúnmente en la práctica profesional, lo que se estila es colocar un año, generalmente así lo llaman, un año forzoso y un año voluntario. Un año forzoso y un año voluntario. Eso es lo que se estila en la práctica, ¿no? ¿Qué significa el año forzoso? Pues que un año sí o sí vas a estar en el arrendamiento. Mientras que el año voluntario quiere decir que no hay, no estás obligado a tomar ese año. Si tú después de un año quieres irte, no te gusta ya el arrendamiento, pues te puedes ir y no hay ningún problema, ¿no? Ahí termina el contrato de arrendamiento. Pero si decides hacer uso del año voluntario, pues se entiende que quieres estar por un año más, ¿no? Entonces, generalmente así se pacta. Pero en realidad esto está regulado en la norma, no. No hay esta figura del año forzoso y año voluntario. Vamos a decir que esto del año forzoso y año voluntario resulta más por un tema de costumbre, ¿no? Un tema de costumbre, como que más o menos obligar a la persona que mínimamente esté un año para que un año el propietario genere ganancias, ¿no? Del arrendamiento, mínimamente. Y el año voluntario, pues bueno, eso ya dependerá, ¿no? Del individuo. Pero bueno, entonces esa es la situación, ¿no? Esa es la situación en la que se encuentra este tema del arrendamiento voluntario. Ahora, sin embargo, como les digo, esto de un año forzoso y un año voluntario no existe en la regulación. Ahora, ¿cuánto en realidad el Código Civil establece? Y eso voy a dejar de compartir acá y vamos a compartir lo que establece el Código Civil precisamente sobre este aspecto. Estamos acá en el artículo 685 del Código Civil. Permítanme. Y-
encontrando, creo que es este, precisamente. Muy bien, entonces vamos a ir viendo. Cambiar de colorcito para hacerlo listo. Muy bien, ¿qué nos dice acá el Código Civil, por ejemplo? El Código Civil nos dice, en esta partecita, actos que exceden de la administración, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Noción, exceden de la administración. Vamos a ir viendo. Acá, duración máxima. ¿Qué nos habla el artículo 688? ¿Qué nos dice este artículo? El artículo 688 dice, salvo lo dispuesto por los artículos 713, parágrafo 1 y 720, estos artículos es de arrendamiento de vivienda, ¿sí? Entonces, esto nos da a entender que no se aplica al arrendamiento de vivienda, ¿no? No se aplica al arrendamiento de vivienda. Entonces, salvo lo dispuesto en estos artículos, que es el arrendamiento de vivienda, el arrendamiento, en este caso, el arrendamiento de libre contratación y de bienes destinados a una producción, el arrendamiento no puede celebrarse por más de 10, ¿no? Este es el plazo máximo, 10 años. No puede celebrarse por más de ese tiempo, ¿no? Entonces, dice, quedando reducido a este si se establece un plazo mayor. Es decir, si se establece un plazo más mayor a 10 años, automáticamente se va a reducir a este, ¿sí? Muy bien, entonces ese es el plazo máximo, ¿no? Ese es el plazo máximo. Ahora, hay una situación también que muy comúnmente sucede en la práctica, que es que muchas veces no se establece un plazo, ¿no? Es decir, hay algunos aspectos que por la excesiva confianza, por muchas circunstancias. Puede que no se haya establecido bueno, se haya establecido un contrato de arrendamiento verbal y no se haya establecido un plazo, o si bien se ha establecido, pero se lo ha hecho de manera verbal y pueden las partes estar desconociendo, ¿no? Esta situación. Entonces, en ese caso, ¿qué nos dice? Arrendamiento sin determinación de tiempo, ¿no? Cuando las partes no han determinado el tiempo de arrendamiento, este se entiende convenido. Dice, por un año si se trata de locales amueblados o no, para el ejercicio de una profesión, una industria o un comercio, ¿no? Este mismo plazo se aplica al arrendamiento de mansiones, ¿no? Entonces, si estamos hablando de locales, pueden ser locales comerciales, locales para el ejercicio de una profesión, una industria o una actividad comercial. Entonces, eh, si no se ha establecido un plazo, es decir, hemos pactado el arrendamiento con una persona, con el propietario del local comercial, etcétera, hemos pactado el arrendamiento, pero lo hemos quedado verbalmente o directamente no hemos establecido un plazo, se entiende que ese contrato verbal será máximo de un año, ¿no? O si lo hemos establecido por escrito, pero al momento de redactar el contrato, no se ha establecido un plazo. Entonces se entiende que es por un año. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que ese es el plazo máximo. Ahora, el numeral 2, inciso 2, dice, por el lapso correspondiente a la unidad de tiempo con respecto a la cual se ajusta el canon de arrendamiento si se trata de un mueble. Por ejemplo, nos dice, si estoy arrendando para un matrimonio, sillas, mesas, toldos, etcétera, pues entonces se entiende, aunque no lo diga el contrato escrito o aunque no se haya pactado de manera verbal, que el arrendamiento de los toldos, sillas, mesas, vajillas, etcétera, solo va a ser por el matrimonio, ¿no? Salvo que se haya quedado que sea para el primer día, segundo día, tercer día. Pero si no ese es el caso, se entiende que solo es para el matrimonio y el matrimonio se va a llevar a cabo tal sábado, tal día, etcétera. Entonces solo va a hacer por ese tiempo, ¿no? Y bueno, entonces acá hace la aclaración, vuelve a hacer la aclaración
que este tema del año y de por el tiempo que se entiende que es la actividad para el cual estás arrendando, no se aplica a arrendamientos de vivienda, ¿no? Y tampoco a las de cosas productivas, ¿no? Es decir, no se aplica al tema de bienes productivos, como les he mencionado, que estos tienen sus propios parámetros que pueden ser desde horas, ¿no? Pueden ser determinadas horas hasta tiempos un poquito mayores, ¿no? Medios días, etc. Pero bueno, eh, entonces hay que entender esto, por favor, que no existe arrendamientos, por lo menos de bienes muebles e inmuebles destinados a una actividad comercial de libre contratación indefinidos, ¿no? Está máximo 10 años, si se ha pactado por escrito, con establecimiento de plazo, máximo 10 años, y si se ha pactado generalmente verbalmente, pues es un año, ¿no? Bajo estas condiciones o por el lapso de tiempo de la actividad para el cual se está afectando. Muy bien, esa simplemente, esa a manera de aclaración sobre el tiempo del arrendamiento. Ahora, otro aspecto que también es importante destacar acá, que ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un local comercial y en ese local comercial están haciendo algún tipo de reparaciones o algo, el propietario está haciendo reparaciones? Bueno, el artículo 691 nos dice si en el curso del arrendamiento del inmueble tiene necesidad de reparaciones urgentes, el arrendatario debe tolerarlas, aunque importen privación del uso o goce parcial de la cosa arrendada, ¿no? Entonces acá nos está diciendo que hay que ser tolerantes, ¿no? Que hay que ser tolerantes si se está haciendo alguna mejora o reparación. Sin embargo, el parágrafo 2 hace una aclaración muy importante, dice. El arrendatario tiene derecho a una reducción del canon, es decir, del alquiler, proporcionada a la duración de las reparaciones y a la privación del uso y goce. Por ejemplo, si yo tengo un local comercial de venta de ropa, pero por esas reparaciones solo estoy utilizando la mitad del local comercial, he tenido que ajustar toda mi mercadería, todo a la mitad del local, y la otra mitad es la que está sufriendo las reparaciones, etcétera, pues por ese tiempo que está durando esas reparaciones, tendría que haber una reducción del canon de arrendamiento, ¿no? Es decir, tendría que pagar la mitad, vamos a suponer. Entonces, cosas de ese estilo. Asimismo, el parágrafo 3 también hace la aclaración. Si las reparaciones implican privación total o de gran parte de la cosa arrendada, el arrendatario puede pedir la resolución del contrato o en este caso se trata de fondo urbano destinado a vivienda, el arrendatario puede acogerse a la facultad que le acuerda el caso 1 del artículo 720. Entonces vamos a decir, en pocas palabras, si estamos hablando de que por culpa de estas reparaciones y todo lo demás, no se está usando el bien, pues bueno, ahí si la privación le está causando demasiados perjuicios al inquilino, al arrendatario, pues puede pedir que ese contrato se deje sin efecto y básicamente que el arrendatario pues deje sin valor legal ya, ¿no? El contrato y bueno, en su caso, pues ahí termina el contrato, no hay ningún problema. Inclusive si ha adelantado alquileres, porque puede darse esa situación, pues se le tendría que devolver, ¿no? Se le tendría que devolver. El tema del arrendamiento de fondo urbano destinado a vivienda, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. ¿Qué otros aspectos tenemos a tomar en cuenta? Este tema de las innovaciones, dice. El arrendador no puede hacer en la cosa innovaciones que perjudiquen el uso y goce por parte del arrendatario, salvo pacto contrario. Es decir, no te puedo arrendar algo y después decirte, mira, no vas a poder usar porque tengo que hacer modificaciones, reconstrucciones, etc. Eso se tiene que avisar antes, ¿no? Y si el inquilino está de acuerdo, pues bueno, aceptará eso. Después, pago del canon de arrendamiento. El arrendatario debe pagar el canon de arrendamiento en los plazos convenidos o en los que establecen los usos, el uso y goce de la cosa, conservación de la cosa, perecimiento, deterioro de la cosa, asegurar contra incendios, restitución de las cosas. Eh, Acá, esto es muy importante, dice, el arrendatario, es decir, el inquilino, a la extinción del arrendamiento debe restituir la cosa arrendada en el mismo estado que la recibió. Esto es muy importante, ¿no? Y generalmente es un tema de muchos problemas con los inquilinos,
que, por ejemplo, los inquilinos al momento de tomar en arrendamiento un local comercial, vamos a suponer que lo reciben flaman, como se dice, ¿no? Es decir, en perfecto estado de conservación, recién pintadito, con todos luces, enchufes y demás totalmente funcionales, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos se quieren ir dejando todo sucio, sin en desperfecto y todo lo demás. No. Una de las características de este arrendamiento es que si has recibido algo en un determinado estado, pues es en ese estado en el que tienes que devolver, ¿no? Entonces, se salvan de esta situación los muebles que por sus propias características terminan deteriorándose. Vamos a poner un ejemplo, una alfombra. Si bien yo al momento de ingresar al arrendamiento, la alfombra era nuevita, estaba a estrenar, y después de 2 años que yo he estado en el arrendamiento, quizás más años, esta alfombra ya está deteriorada, ya muestra signos de determinados lugares donde se circula bastante. No estoy en la obligación de entregar una alfombra nueva, ¿no? Porque ese es el desgaste natural del bien. Entonces, eso sí. ¿Qué sí tendría que entregar en el mismo estado? Por ejemplo, a mí me han entregado de un determinado color, ¿no? Vamos a suponer blanco, me han entregado el ambiente y yo, para que funcione mi local comercial, he agarrado, he pintado con los colores de mi actividad comercial, he puesto logos y todo lo demás. Está bien, se puede hacer eso. Pero cuando yo me vaya, pues tengo que volver a hacer pintar y entregar blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, el inquilino, el arrendatario, puede realizar mejoras o ampliaciones en el local comercial, en el lugar que está arrendando, pues sobre eso nos habla precisamente el artículo 706, dice. Salvo lo dispuesto en el artículo 718, que eso es el arrendamiento de vivienda, el arrendatario no puede efectuar mejoras ni ampliaciones cuando está expresamente autorizado, vamos a dividir en dos partes. Dice, el arrendatario no puede efectuar mejoras ni ampliaciones. Esa es la regla. No está permitido realizar mejoras ni ampliaciones a los bienes, ¿no? Ahora, cuando está expresamente autorizado a hacerlas y una vez hechas no hay acuerdo, el arrendador está obligado a pagar como indemnización la suma menor entre el importe de los gastos y el aumento en el valor de la cosa. Es decir, ¿cuándo yo puedo introducir? Cuando el propietario me ha autorizado expresamente, es decir, que en el contrato de arrendamiento existe la autorización para que yo pueda realizar esas mejoras, esas ampliaciones, en general, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que me está diciendo. No puedo yo hacer mejoras, ni modificaciones, ni nada, salvo que el propietario me autorice, pues, y obviamente ya posteriormente quedaremos en un acuerdo que cuánto se me va a devolver, ¿no? Cuánto se me va a devolver. Muy bien. A ver, ¿qué más? Subarrendamiento. Esto es muy importante. Subarrendamiento se siente el contrato. ¿Qué es subarrendamiento? Subarrendamiento es arrendar lo que está arrendado. Por ejemplo, yo he tomado un local comercial bastante grande. Tengo un local, he arrendado el local comercial y tengo que pagar, vamos a suponer, $1,000 al mes por el arrendamiento. Ok, pero yo no, por la actividad que yo realizo, no necesito todo el espacio, ¿no? No necesito todo el espacio. Entonces, ¿podría yo agarrar, dividir el local comercial en dos, poner una mampara, por ejemplo, colocar una mampara, y en una mitad funciona mi negocio, mi actividad para el cual yo he arrendado, y la otra mitad voy a subarrendar a otra persona que quiera, ¿no? Es decir, esa persona, yo ya tengo todo el espacio, pero le voy a ceder la mitad, le voy a subarrendar la mitad para que realice otra actividad. Vamos a suponer que en la otra mitad funciona una fotocopiadora, ¿no? Yo tengo en esta mitad mi venta de ropas y en la otra mitad la fotocopiadora. Pero en realidad, esa fotocopiadora no ha sido arrendada por el propietario, sino yo.
le he arrendado, subarrendado. Yo como arrendatario le he arrendado esa mitad porque en realidad yo he tomado todo el local, ¿verdad? ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede hacer eso? Bueno, ¿qué nos dice acá? Salvo lo dispuesto en el artículo 719, que esto es en el arrendamiento de vivienda, el arrendatario puede subarrendar la cosa que se le ha arrendado, ¿sí? O ceder el contrato cuando tiene autorización expresa del arrendador. Entonces, necesita una autorización. Entonces, en el contrato tiene que estar establecido de que si el propietario le autoriza o no le autoriza su arrendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Eso es simplemente el tema del subarrendamiento. ¿Y qué es la cesión del contrato de arrendamiento? Porque aquí lo maneja como dos, ¿no? Una cosa es el subarrendamiento y otra la cesión. Por ejemplo, decir, yo he tomado el local comercial por 2 años. He estado 6 meses, ¿no? Y no me ha gustado o ya tengo otra actividad. Pero tengo que respetar por lo menos el año forzoso, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, agarro a un amigo y digo, mira, he arrendado por un año o 2 años este local comercial, pero estoy 6 meses y ya me tengo que salir porque tengo que hacer otra actividad. Te lo puedo, ¿cómo se dice? Te lo puedo pasar, te lo puedo ceder. Tú quieres continuar ese arrendamiento, es más o menos que me sustituya a mí en el contrato de arrendamiento, me sustituya como arrendatario, ¿no? Entonces, la persona, si le interesa, dice, sí, sí, me interesa, quiero tomar ese local para mi actividad, pues entonces a eso se llama cesión de contrato, en el que mi calidad de arrendatario la estoy cediendo a otra persona y esa me va a entrar a representar. Puede que al arrendador, no le interese si le paga Juan o le paga Mario con tal de que alguien le pague el arrendamiento. O puede ser que sí, ¿no? De que me ha dado a mí precedente porque confía en mí y sabe que yo no le voy a fallar, pero no confía en otra persona. Entonces, puede que se oponga, ¿no? Entonces, por eso es que también tiene que tener para la cesión, tiene que haber una autorización expresa, ¿no? Es decir, en el contrato tiene que estar establecido en una cláusula expresa que sí se permite al arrendatario realizar subarrendamientos o cesión del contrato. Se le permite. O puede decir que no se le permite, ¿no? Que no está permitido subarrendar o ceder el contrato. Entonces entiende ahí que no hay esa posibilidad. Asimismo, habla de expiración del término, es decir, este arrendamiento de régimen de libre contratación de locales comerciales, bienes productivos, etcétera. El arrendamiento cesa de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo por expiración del término, ¿no? Es decir, si en el contrato de arrendamiento hay una fecha en la que éste vence, yo no tengo que comunicar previamente al inquilino, decir, mire, le comunico que el tal fecha, el 15 de noviembre, va a vencer su contrato, así que por favor ya vaya listando sus cosas para irse, ¿no? No tengo que avisar. Directamente me puedo aparecer el día del vencimiento del plazo y decir, por favor, mañana me desaloja, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer directamente, no necesito un aviso. Pero por costumbre y para evitarse conflictos, problemas, malos entendidos y todo demás, se recomienda por lo menos hacer unas comunicaciones verbales, ¿no? Decir, mire que de acuerdo al contrato, el plazo vence el 15 de noviembre, por favor, le estoy avisando con tiempito para que esté preveyendo que el 16 ya el local tiene que estar bien pintado, bien desalojado, todo así. De la misma manera como lo he entregado, me tiene que devolver, ¿no? Entonces, básicamente eso. Muy bien. Y no necesito nada más, ¿no? No necesito ningún tipo de proceso judicial, nada, salvo que la persona se niegue a irse. Entonces, ahí sí voy a tener que iniciar un proceso judicial que se llama de desalojo para solicitar vía judicial que pues que se me restituya, ¿no? El bien. Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si la persona no dice nada? Es decir, llega el propietario, no dice nada, llega el 15 de noviembre, y llega el 16 de noviembre y el propietario no ha dicho absolutamente nada.
Es más, ya ha llegado otro mes donde tengo que pagar alquiler y el propietario me sigue cobrando los alquileres. Pues ahí se aplica lo que se dice la renovación tácita. ¿Qué es la renovación tácita? Básicamente cuando el contrato ha llegado a la finalización del plazo y en esa finalización del plazo el propietario no ha dicho absolutamente nada, es decir, no ha dicho devuelvan el bien, etcétera, no ha dicho absolutamente, es más, ha seguido cobrando el arrendamiento. Entonces, de acuerdo a lo establecido en el artículo 716, el arrendamiento se tiene por renovado si vencido el término se deja el arrendatario detentando la cosa. O si, tratándose de arrendamientos por tiempo indeterminado, no se notifica con el despido conforme al artículo anterior. Es decir, ¿en qué caso tengo que comunicar a una persona que el arrendamiento ha vencido cuando no hay un plazo? ¿No? Tendría que decirle, no se estableció un plazo, ha sido enteramente verbal, entonces ahí yo le tengo que comunicar con esta cartita que tiene 60, 90 o 30 días, dependiendo del tamaño del local, ¿no? Que tiene para abandonar, ¿no? Entonces, solo en ese caso se necesita un aviso de despido. Pero si ya hay un plazo, ya en el contrato dice la fecha, pues entonces no hay necesidad. Pero si aún vencido el plazo, la persona sigue usando, gozando, el inquilino sigue usando el bien, pues entonces se entiende de que se va a mantener, ¿no? Por el mismo tiempo que se tenía anteriormente. Entonces, como dice el parágrafo 2, el nuevo arrendamiento se regula por las mismas condiciones del anterior. Ahora, si se ha dado aviso de despido, no puede oponerse a la renovación tácita. Entonces, ¿qué significa si se ha dado aviso de despido? Pues bueno, básicamente se entiende de que se ha comunicado de que no va a haber ninguna renovación. Entonces, si yo no quiero que eh, se entienda que puede haber la posibilidad de una renovación tácita, entonces tengo que comunicar, como les he dicho, por lo menos verbalmente, de que no va a haber más arrendamiento, ¿sí? Por lo menos verbalmente, aunque lo correcto es hacerlo de manera escrita, ¿no? Una cartita simple, decirle, mire, le estoy comunicando de que no va a haber ninguna renovación del contrato, ¿no? Muy bien, después tenemos dos artículos que son muy importantes, que es enajenación de la cosa. Básicamente, ¿qué pasa si el propietario en el transcurso de primero, la pregunta es, ¿se puede vender un bien que está arrendado? Es decir, yo puedo vender un bien que está alquilado, ya ha sido alquilado, ¿no? ¿Puedo vender yo ese bien que está alquilado? ¿No? Entonces, sí, se puede, no hay ningún problema. No es una limitante. No es una limitante que un bien que ya esté alquilado, esté arrendado, no se pueda vender y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa con los alquileres? ¿Tienen que irse o el nuevo propietario va a llegar y va a decir, bueno, señores inquilinos, el contrato que ustedes tienen es con el anterior propietario, ahora yo necesito que ustedes pacten un arrendamiento conmigo? Entonces, vamos a decir qué dice la norma al respecto. Dice el artículo 711, si el contrato de arrendamiento tiene fecha cierta y el arrendador enajena la cosa, el nuevo adquirente debe respetar el arrendamiento en curso. Es decir, si yo tengo mi contrato de arrendamiento, ¿no? Y dice hasta tal fecha, vamos a suponer, hasta el 1 de junio del 2024, vamos a suponer, ¿no? Y estamos en 2023. Entonces, el nuevo propietario, pues, tiene que esperar a que llegue esa fecha, ¿no? No puede imponer nuevas condiciones, no puede imponer nuevas condiciones de plazos a los inquilinos que tienen sus contratos, ¿no? Y con fecha cierta. ¿Qué pasa con los que no tienen contrato y solo es verbal? Pues ahí sí podría imponer, ¿no? Por eso siempre es recomendable que todo tipo de acuerdo, contrato, sobre todo donde haya dinero o el uso de bienes inmuebles o muebles sujetos al registro, pues se recomienda que siempre haya algo por escrito, ¿no? Es lo mejor que puede haber. Entonces, pero si no ese es el caso, pues entonces el nuevo propietario puede venir y decir, bueno, estas son las nuevas condiciones y usted se tiene que ajustar a esas nuevas condiciones, ¿no? Y bueno, eh, esta situación no se aplica a los bienes muebles no sujetos a registro cuando el adquiriente ha obtenido la posesión de buena fe. Es decir, cuando estamos hablando de arrendamientos de toldos, mesas, sillas, etcétera,
Si cambian de propietario, pues bueno, el nuevo propietario puede establecer las nuevas condiciones, ¿no? Pero eso sería una situación muy rara, que a mitad de la fiesta venga el nuevo propietario y decir: "No, estos son mis nuevos de mesas, sillas, toldos, ahora le voy a subir el alquiler, ¿no? Hemos quedado en 500, le va a subir a 1000", ¿no? No se puede hacer eso. Entonces, pero bueno, eso es lo que menciona el código, ¿no? Efectos de la enajenación. Entonces, ¿qué dice? El tercer adquirente, es decir, el nuevo propietario, está obligado a respetar el arrendamiento y sustituye al arrendador en los derechos y obligaciones que derivan del contrato. Entonces, básicamente va a arrendar, lo único que va a hacer es que el nuevo propietario va a recibir los alquileres de los inquilinos, pero por lo demás tiene que respetar los contratos antiguos, ¿no? Pactados con el anterior propietario. Entonces, estas precisiones son importantes. Enseguida vamos a volver nuevamente con esta parte. Vamos a volver a la diapositiva para continuar con lo que es el segundo tipo de arrendamiento. En este caso tenemos, esto es lo que les he ido mostrando en el Código Civil, es todo lo establecido en este tipo de arrendamiento ordinario bajo el régimen de la libre contratación, ¿no? Sobre todo de este tipo de bienes muebles, de inmuebles y muebles sujetos a registro. Después tenemos el arrendamiento extraordinario o de inmuebles destinados a vivienda. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 713 al 722 del Código Civil, ¿no? Esto tiene una regulación especial que enseguida lo vamos a analizar. Ahora, este tipo de arrendamiento, ¿cuál es la normativa que regula? Bueno, tenemos, a diferencia del anterior, que básicamente toda la normativa que regula el contrato de arrendamiento ordinario bajo el régimen de la libre contratación se encuentra en el Código Civil y se encuentra de acuerdo a lo que las partes requieran, es decir, por acuerdo de partes vamos a establecer disposiciones concretas, pero fuera de ello, el arrendamiento extraordinario o de inmuebles destinados a vivienda, ¿no? Se rige por las reglas extraordinarias del Código Civil y la ley del inquilinato. En este caso tenemos dos disposiciones legales. Tenemos, por una parte, tenemos, como menciona acá, uno, el Código Civil y dos, la ley del inquilinato, ¿no? El tema de la ley del inquilinato, como ustedes saben, van a tener una actividad con relación a eso, así que no voy a profundizar mucho, porque ustedes tienen que realizar esa actividad, pero vamos a ir explicando algo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de arrendamiento extraordinario o de inmuebles destinados a vivienda, tenemos dos disposiciones legales que regulan este tipo de contrato, el Código Civil y la ley del inquilino. Ahora bien, contrato de arrendamiento de casa completa o departamento. En este caso, el contrato de arrendamiento de casa completa o arrendamiento. ¿Qué significa? Que puedo arrendar una casa completa, puedo arrendar un departamento, ¿sí? O también puedo arrendar una habitación, ¿no? Es decir, cuando hablamos de vivienda, no necesariamente estamos hablando de toda una casa, ¿no? Tampoco de todo un departamento. También se pueden arrendar secciones de una casa o habitaciones de una casa o un departamento, ¿no? Entonces, no necesariamente el término vivienda hace referencia a casa entera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar viviendo en la planta alta de esta casa y voy a arrendar la planta baja, ¿no? O puede que yo tenga esta casa y en la parte de atrás tenga un pequeño departamentito y voy a arrendar ese departamentito, ¿no? Entonces puede ser eso. O lo más común, puedo arrendar, tengo varias habitaciones independientes en una casa, pues puedo arrendar esas habitaciones, que es muy común, por ejemplo, para estudiantes, ¿no? Estudiantes universitarios que vienen del interior del país. Estos arrendamientos son muy típicos de viviendas, de habitaciones, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Entonces, cuando hablamos de arrendamiento de vivienda, de inmuebles destinados a vivienda, no necesariamente estamos hablando de toda una casa o todo un departamento. Puede ser simplemente eh, partes o secciones de una casa, de un departamento o las habitaciones, ¿no? Concretamente. Ahora, nuevamente volvemos al Código Civil para dar algunas precisiones en cuanto al arrendamiento de vivienda.
Como les había mencionado, el arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda se encuentra diferenciado del anterior, ¿no? Del arrendamiento extraordinario o arrendamiento ordinario, perdón, o bajo el régimen de la libre contratación. Aquí tenemos el arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda. Destinados a vivienda. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como les he mencionado, el arrendamiento de vivienda es precisamente para esa actividad, ¿no? Para vivienda, para que se pueda vivir la persona con su familia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la finalidad principal, el arrendamiento de vivienda. Ahora, el artículo 713 dice, el arrendamiento de todo o en parte de un fondo urbano que se destine solo o preferentemente a vivienda no se extingue sino por uno de los modos señalados. Es decir, que a diferencia del contrato de arrendamiento de libre contratación de locales comerciales y todo lo demás, que con el vencimiento del plazo ya el contrato vence o cuando la persona le dé un uso distinto al que estaba destinado el arrendamiento, el contrato también se deja sin efecto, en el arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda, es decir, inmuebles destinados exclusivamente a esta actividad. Entonces tiene un tratamiento especial que enseguida lo vamos a analizar. Bueno, vuelve a repetir el tema de las mansiones o residencias similares que no se aplica a esta sección, sino que se aplica a la anterior, que ya lo hemos visto. También lo mismo el cambio del titular, es decir, que el hecho de que el inmueble cambie de propietario, eso no significa que el arrendamiento tenga que cambiarse automáticamente, salvo que sea un arrendamiento verbal, ¿no? Entonces ahí sí pueden establecer nuevas condiciones. El tema del canon, el reajuste del canon, no se puede modificar el arrendamiento de vivienda así nomás, ¿no? Sino que hay parámetros que hay que tomar en cuenta, sobre todo si el inmueble en el pago de los impuestos ha sufrido un incremento, entonces máximo de ese incremento del pago de los impuestos del inmueble se puede incrementar un 10%. Vamos a suponer que yo pagaba de impuestos a la propiedad, vamos a suponer 1.200 bolivianos, ¿no? Anualmente tengo que pagar impuesto a la propiedad de inmueble. Y ahora tengo que pagar 1.400, es decir, ha aumentado 200 bolivianos más. Estos 200 que ha aumentado del pago de los impuestos, un 10% yo puedo aumentar el arrendamiento, es decir, máximo 20 pesos, ¿no? Que ese es el 10% de 200. Entonces, esto es lo máximo que la ley me permite aumentar. Entonces, es un poco restringido este tema del arrendamiento de vivienda, no es tan libre como el de la libre contratación, donde se puede poner o aumentar el arrendamiento, el canon de arrendamiento a criterio del propietario. Aquí hay ciertos criterios. Ahora, un elemento muy importante es las prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, acá habla de prohibición de arrendar y dar anticrédito. ¿Cómo funciona este contrato? Se llaman contratos mixtos, en los que, por ejemplo, yo puedo dar una suma de dinero, vamos a poner $5,000, y al mismo tiempo estoy pagando un alquiler. Estoy haciendo un mixto, ¿no? Un contrato mixto de anticrético y arrendamiento. Al final del plazo me van a devolver mis 5,000, como es el típico del anticrético, pero el arrendamiento no. Esto no se aplica, este tipo de contratos mixtos no se aplica a cuando es un fondo urbano destinado a vivienda, ¿no? Como dice acá. Entonces, básicamente este tipo de contrato llegaría a ser nulo y no se aplica, ¿no? No se aplica. Y se quedaría simplemente como un arrendamiento, no habría el tema del anticrético, ¿no? Después, condiciones de salubridad, instalaciones. Esto es muy importante. El arrendador no puede oponerse a las instalaciones que no disminuyan el valor del fondo, tales como teléfono y corriente eléctrica. Aquí se puede aumentar el tema de internet, se puede aumentar, por ejemplo, televisión por cable, ¿no? Entonces, básicamente, el propietario no puede oponerse a que las conexiones a gas también, ¿no? El propietario no se puede, aunque para temas de conexiones a gas, sí, el propietario sí o sí tiene que dar la autorización, no el inquilino. Bueno,
La cuestión es que todo aquello que no implique una desmejora en el valor de la propiedad, sí se puede instalar, ¿no? No hay ningún problema. Y además que es lo que se considere como un derecho fundamental, como es el acceso a la energía eléctrica, energía al agua potable. Hoy en día también es una necesidad del tema del Internet, entonces no se podría oponer a esto, ¿no? Entonces, a la extinción del arrendamiento, el arrendatario puede retirarlas y restituir el fondo al estado en las que recibió. Bueno, obviamente, ¿no? Con terminado el arrendamiento, tendrían que retirarse los equipos y todo lo demás de internet, televisión por cable, eso, ¿no? Porque puede ser que el nuevo propietario o el nuevo inquilino que venga, pues no necesite esto o tenga otra empresa, ¿no? Entonces, eso es lo único. Después también tenemos la prohibición de subarrendar y ceder el contrato. Bueno, acá lo mismo se aplica en el anterior. No se puede subarrendar a no ser que el propietario te autorice, ¿no? Y lo mismo, no se te puede ceder el contrato, no puedes ceder el contrato de arrendamiento a no ser que el propietario te autorice, ¿no? Es decir, es el mismo entendimiento que ya les he explicado anteriormente. Ahora, modos de extinción del contrato de arrendamiento. Dice, el arrendamiento de fondos urbanos destinados a viviendas se extingue por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la entrega voluntaria del fondo al arrendador. En pocas palabras, el arrendamiento se quiere, el arrendatario se quiere ir, el inquilino se quiere ir. Antes de cumplir el año forzoso, antes de ir el año voluntario, puede irse, no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, es muy típico, les diré, tanto en contratos de arrendamiento de locales comerciales como arrendamientos de vivienda, que no solo al momento de tomar estos arrendamientos, no solo te tengas que pagar el canon de arrendamiento, el alquiler, sino que muchas veces te piden un monto X de garantía, ¿no? Un monto X de garantía. ¿Para qué es eso? Bueno, como su nombre dice, la garantía es un respaldo por si algo pasa, ¿no? Por ejemplo, te dice, te voy a cobrar $500 de alquiler, pero necesito una garantía de $1,500. Es decir, $500 vas a pagar mensualmente, pero también necesito que me des esa garantía de $1,500 que te la voy a devolver. Obviamente, te la voy a devolver una vez que el contrato vence. Pero ¿para qué sirve esa garantía? Esa garantía sirve para muchos aspectos. Por ejemplo, cuando el inquilino quiera irse debiendo alquileres, ¿no? Cánones de arrendamiento. Entonces, pues la garantía va a cubrir, ¿no? Y muchas veces ustedes, uno ya calcula, dice, me voy a ir en enero, entonces faltan 3 meses. Entonces yo tengo 1,500 de garantía, entonces los 3 meses que debo de alquiler, que se cobre de la garantía, ¿no? Entonces muchas veces se calcula de esta manera. O, por ejemplo, si el arrendatario dice, mire, no tengo tiempo para pintar, arreglar todo lo que conforme usted me ha dado, dígame cuánto cuesta y descuéntese ese monto de la garantía, ¿no? Puede ser también esa situación. O puede ser que la persona se vaya dejando pendiente pagos de agua, luz, agua, gas, energía eléctrica, lo que sea, ¿no? Que venga el arrendamiento, entonces, pues también la garantía va a servir por eso, ¿no? O destrozos o destrucciones que haya realizado el inquilino y el inquilino haya desaparecido de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eso también sirve, la garantía sirve para eso, ¿no? Para cubrir todos esos aspectos. Entonces, es muy común esto, ¿no? Es muy común. Entonces, el contrato de arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda se extingue por separación unilateral, es decir, cuando el inquilino decide irse, por muerte del arrendatario, es decir, cuando el inquilino fallece, pero si todavía tenía cónyuge e hijos menores, pues bueno, este cónyuge y estos hijos menores van a seguir usando y gozando el inmueble por el tiempo pactado, ¿no? O por sentencia ejecutoria de desahucio. El desahucio es más conocido en la práctica con su nombre de desalojo, ¿no? El desahucio es lo que conocemos como nombre de desalojo. Desalojo. Muy bien, entonces se tendría que iniciar un proceso judicial para establecer el desalojo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causales de desahucio? Bueno, las causales para las cuales se te pueden desalojar
es básicamente las establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, actualmente el Código de Procedimiento Civil ha sido derogado por el Código, ha sido abrogado por el Código Civil, el Código Procesal Civil, perdón, y el Código Procesal Civil no tiene causales de desalojo. Entonces, para ese caso tendría que aplicarse las causales establecidas en la ley del inquilinato, ¿no? Que está ahí, la ley del inquilinato, y que ustedes van a hacer una actividad con relación a eso. Entonces, básicamente, estas son las reglas generales en las que se establece el arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda. Muy bien, volvemos a la diapositiva para continuar con lo que llegaría a ser ahora la estructuración, ¿no? Vamos a entrar a lo que es la estructuración del contrato de arrendamiento. Vamos a empezar por el arrendamiento bajo el régimen de la libre contratación de muebles e inmuebles, ¿no? Vamos a ir viendo. Entonces, tenemos lo siguiente. Encabezamiento. El contrato de arrendamiento no es, como les había mencionado, de libre contratación, no está sujeto a una formalidad especial. Puede ser hasta verbal, como les había mencionado, ¿no? Puede ser hasta verbal. Entonces, el encabezamiento significa que puede ser tanto en contrato minuta como en contrato privado. No hay ningún problema. En la parte de la introducción se deberá hacer constar la finalidad del contrato de arrendamiento. Ejemplo, contrato de arrendamiento de local comercial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 702 del Código Civil. Se tiene que mencionar qué es lo que se está arrendando, ¿no? Por ejemplo. En la parte de identificación, identificamos a las partes, arrendador, arrendatario. Vamos a describir el bien, mueble o inmueble motivo del arrendamiento bajo el régimen de la libre contratación. Ahora, muchos inmuebles, perdón, por ejemplo, departamentos o casas ya vienen amoblados, es decir, que el arrendamiento también implica el arrendamiento del local comercial o de la oficina, lo que estemos queriendo arrendar, muchas veces ya viene amoblado. Y bueno, es bueno hacer constar qué muebles y en qué estado están esos muebles al momento de tomarse el arrendamiento, ¿no? Eso para evitar problemas a futuro de que en qué estado se encuentra, si me estás devolviendo en buen estado o en mal estado. Entonces, y si son varios los muebles que vienen con el arrendamiento del bien inmueble, del local comercial, lo que sea, entonces es mejor hacer un inventario con un notario, se va a un notario y se le pide que haga un inventario para establecer qué bienes muebles se están integrando con el arrendamiento y la calidad, es decir, en qué situación se encuentran, si están en buen estado, mediano estado, en estado deteriorado, etcétera, ¿no? Es mejor si fuese así. Después, en la sección del cuerpo se van a establecer en distintas cláusulas, por ejemplo, la entrega y posesión del bien, cuál es el canon de arrendamiento, fecha en el que se iniciará el plazo de arrendamiento, duración del arrendamiento, fechas exactas. Se recomienda que sean fechas exactas, no decir el canon se pagará hasta la primera semana o segunda semana del mes. No, colocar en lo posible fechas exactas, ¿no? No cuesta mucho y es mucho mejor, ¿no? Para generar certeza. Eh, Forma de pago, si se va a hacer en efectivo, por transferencia bancaria, etcétera. Asimismo, se tiene que entregar una factura. En realidad, ese es lo correcto, que el propietario, al recibir el alquiler, tiene que entregar una factura. Algunos lo llaman recibo de alquiler, que entienden como un recibito común y corriente que uno compra en la calle, ¿no? O lo puede fabricar uno en su computadora. No, en realidad lo legal es que entregue una factura, que lo llaman así factura de alquiler. Pero bueno, si no es una factura, por lo menos un recibo, ¿no? Condiciones generales de uso y goce del bien, es decir, a qué está destinado el uso y goce del bien. Si estoy arrendando para una oficina jurídica, por ejemplo, no puedo poner mi pensión ahí, ¿no? De venta de comidas. Entonces, obviamente, a eso hay que establecer el uso y goce de los servicios básicos, el pago de estos servicios, la conservación del bien en general, consecuencias del vencimiento del plazo y si existe la posibilidad de renovación tácita, ¿no? Todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta en lo posible. Asimismo, prevención y accesorios en esta sección
Se puede incluir como cláusulas causales por las cuales el contrato se puede dejar sin efecto, por ejemplo, por subarrendamiento o cesión del bien, o por darle un uso distinto para el cual se ha arrendado. También se podría dejar sin efecto por maltrato o destrucción del bien o los muebles que eran parte del arrendamiento. Las consecuencias de la evicción y los vicios ocultos, que eso también explico en un anterior tema, que espero que bueno, ya a estas alturas ya lo conozcan. La cláusula penal, es decir, las multas por retraso, garantía, la garantía que les he explicado, o si el contrato va a ser mixto de arrendamiento o anticrético, ¿no? Eh, pero que no sea para inmuebles destinados a vivienda. En inmuebles, incluir la opción de la compra, si hay posibilidad, es decir, se puede incluir una opción que se llama opción de compra, que es cuando el propietario le da la opción al inquilino de decir, bueno, si te gusta mucho el inmueble, te lo puedo vender, ¿no? Y parte del alquiler que tú has pagado, pues va a ir a pagar el precio, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Hacer mención al incremento del canon, es decir, si vencido el plazo la persona quiere estar en alquiler, pues se va a aumentar el canon de arrendamiento, ¿no? Estamos hablando de libre contratación. En de vivienda está un tanto restringido, como les expliqué hace un momento. Y el tema del proceso de desalojo, ¿no? Es decir, de desahucio, como dice el código, y procesos ejecutivos, es decir, procesos de cobro de deudas por impago de alquiler. Todo eso se puede establecer en el contrato de arrendamiento. Y después tenemos la conclusión y fin. Ahora vamos a dar lecturita a el ejemplo de la estructuración de un contrato, de la redacción de un contrato de arrendamiento de un local comercial. Encabezamiento. Contrato privado de arrendamiento de local comercial, ¿no? En este caso es para una actividad comercial. Conste por el presente contrato privado de arrendamiento de local comercial suscrito por las partes al tenor de las cláusulas siguientes: identificación, antecedentes o descripción. Aquí describimos a las partes contratantes, arrendadora, arrendatarios, en este caso son más de uno. De los antecedentes, la arrendadora es legítima propietaria de un bien inmueble y aquí describimos el bien. Para eso se utiliza el folio correspondiente actualizado. Asimismo, en la sección del cuerpo, del arrendamiento y del canon, entonces aquí se hace mención cuánto se va a pagar del canon de arrendamiento, ¿no? Y cuándo se va a pagar, ¿no? Dice, la arrendadora, por así convenir a sus intereses, otorga en contrato de arrendamiento a los arrendatarios el local comercial antes mencionado por un canon libremente convenido de $1,000, ¿no? Esta es que los arrendatarios deberán pagar hasta el 10 de cada mes, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de fechas ya más concretas. No estoy poniendo una semana, ni los primeros días, nada. Estoy poniendo fecha concreta, 10 de cada mes. Ese 10 puede caer lunes o puede caer domingo, no interesa, pero 10 de cada mes ya tienen que pagar. Ah, y esta parte es muy importante, mes adelantado. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, hay dos modalidades para cobrar el canon: mes adelantado o mes vencido. Es decir, por ejemplo, yo he alquilado esta casa. Esta casa la he utilizado en octubre, vamos a suponer, en octubre. Mes vencido quiere decir que todo el mes de octubre yo he utilizado, entonces hasta el 10 de noviembre, como digo acá, hasta el 10 de cada mes, hasta el 10 de noviembre yo tengo que pagar el alquiler por haber utilizado octubre. Sin embargo, si es bajo la modalidad de mes adelantado, yo tendría que haber pagado hasta máximo el 10 de octubre para utilizar por el mes de octubre. Es decir, tengo que pagar mi derecho a usar por el mes de octubre. Entonces, eso es mes adelantado. Entonces, si es bajo la modalidad de mes adelantado, hasta el 10 de octubre yo tengo que pagar el canon de arrendamiento para usar octubre. Pero si es mes vencido, yo tengo hasta el 10 de noviembre para pagar el mes vencido de octubre, ¿no? Entonces, hay esas dos modalidades. Últimamente
se está estilando mes adelantado, ¿no? Es decir, mes adelantado, pagar por el derecho de usar durante este mes y no después de usar en el mes, ¿no? Entonces, bueno, esto va a depender mucho del propietario, ¿no? Cómo quiere esas modalidades. Aquí se establece que una vez hecho el pago del canon de arrendamiento, la arrendadora emitirá el recibo fiscal correspondiente, es decir, la de la duración. El contrato de arrendamiento tendrá una duración de 2 años, debiendo computarse a partir del 25 de marzo del 2021 al 25 de marzo del 2023. Sin embargo, el contrato podrá ampliarse en su plazo o resolverse anticipadamente por acuerdo de partes o por las causas establecidas en el artículo 720 del Código Civil. Entonces, básicamente, nos están diciendo de que el contrato 2 años y una vez vencido el plazo, pues listo, el contrato ya deja sin efecto. O se puede dejar sin efecto anticipadamente por las causas establecidas en el norma, ¿no? No hay ningún problema. Asimismo, del destino del local comercial se deja constancia que los arrendatarios reciben en calidad de arrendamiento el local comercial con los siguientes ambientes: cocineta privada y baño privado, un ambiente para depósito. Todo el local comercial y ambiente se encuentran debidamente pintados y todos los accesorios se encuentran en perfecto estado de función. Entonces, acá se está dejando establecido cómo se está entregando el local comercial, ¿no? ¿Cuál es la calidad? Asimismo, se dice, los arrendatarios se comprometen al buen y correcto uso del bien inmueble arrendado, manifestando su absoluta buena fe ante el arrendatario, utilizando el local comercial solo para la venta de electrodomésticos y aparatos eléctricos, además de cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades establecidas en el Código Civil y leyes especiales. En pocas palabras, acá se está mencionando que el bien solo se le puede dar para un determinado uso, venta de actividades comerciales, venta de actividad comercial de electrodomésticos y aparatos eléctricos. No puedo utilizar para vender, por ejemplo, comida, no puedo utilizar para vender ropa y ninguna otra actividad, ¿no? Asimismo, dice, la arrendadora se compromete a no perturbar ni perjudicar el uso y goce del local comercial. Es decir, la arrendadora, que es la propietaria, no puede perturbar, ¿no? No puede perturbar el uso y goce del bien a los propietarios, a los inquilinos, ¿no? Entonces, solo tiene que aparecer cuando es para el cobro del alquiler o cuando se la necesite para dar solución a algunos detalles, por ejemplo, que está fallando esto, está fallando aquello o algún elemento de emergencia, pero después no hay necesidad. Además de cumplir con las obligaciones establecidas en el Código Civil y leyes especiales. Posteriormente tenemos la sección de prevención y accesorios. Acá de la garantía, lo que les explicaba el tema de la garantía, se hace constar que los arrendatarios entregarán el 1 de abril a las arrendadoras la suma de dólares 450. Si no, se va a entregar al propietario el tema de esta garantía, ¿no? Que suma $450. En calidad de garantía mismos que serán devueltos a la conclusión del contrato y o pagados al pago del canon de arrendamiento de deberse o para cubrir diversos gastos pendientes, ¿no? Se deja constancia que los arrendatarios al momento de entregar la propiedad deberán tener cancelados todos los servicios básicos mencionados. Entonces aquí claramente está estableciendo para qué es esa garantía, cuál es la finalidad, ¿no? Y asimismo el tema de los servicios básicos es muy importante. Multa y proceso ejecutivo. En caso de que los arrendatarios no paguen el canon de arrendamiento en los plazos establecidos, que en este caso es hasta el 10 de cada mes, se impondrá una multa de boliviano 100 por día de retraso, mismo que deberán ser abonados al canon de arrendamiento o descontados de la garantía, ¿no? En caso de incumplimiento definitivo del canon de arrendamiento, la arrendadora podrá iniciar el proceso ejecutivo en la vía judicial para el cobro de los montos adeudados, ¿no? Independientemente del proceso de desalojo. El proceso de desalojo puede ser precisamente porque la persona no paga los canos de arrendamiento y eso se tiene que iniciar vía judicial. Una persona alguna vez me dice, yo no puedo agarrar sus cosas y sacarlas directamente a la calle, total, no me está pagando. No, no se puede. Otra pregunta que muy comúnmente hacen es, bueno, no está pagando el alquiler, entonces yo no pago la luz, el agua, no pago nada y que le corten todo. No se puede hacer eso tampoco. En último caso, lo mejor, lo más recomendable
es iniciar un proceso de desalojo o llegar a una conciliación con el inquilino para que se vaya, ¿no? Entonces, caso contrario, no. Ahora, otra pregunta muy común que dicen es, eh, ¿tengo derecho, el inquilino tiene derecho a quedarse por una cantidad de meses para poder irse y esos meses son gratis? No, aquí no hay nada gratis, ¿no? El tiempo que se quede el inquilino en el bien, pues tiene que ser un tiempo que tiene que pagar, ¿no? Entonces no hay eso de arrendamientos gratuitos, salvo que el propietario, para no hacerse problema o en consideración a la situación del inquilino, le quiera dar gratis en determinados meses, pues eso ya es decisión de él, pero legalmente hablando no hay eso de arrendamientos o meses gratuitos, ¿no? No existe esa situación. Muy bien, después del subarrendamiento y cesión. Conforme al artículo 707 del Código Civil, los arrendatarios no podrán subarrendar ni ceder el contrato de arrendamiento a terceras personas. Aquí directamente se le está prohibiendo esa situación de subarrendar y ceder. De las mejoras introducidas al inmueble, dice, las arrendadoras autorizan a los arrendatarios a introducir mejoras, ampliaciones y refacciones al inmueble arrendado, mismas que se sujetarán al régimen establecido en el artículo 706 del Código Civil, ¿no? Entonces, sí le están dando una autorización para que puedan hacer mejoras, ampliaciones, refacciones al inmueble arrendado. eh, y bueno, eso se va a reconocer, ¿no? Se va a reconocer conforme lo dice el artículo 706 del Código Civil. Del incremento del canon de arrendamiento. Por acuerdo de parte se establece que los arrendatarios, de seguir permaneciendo en el local comercial al vencimiento del plazo, que son esos 2 años, el canon mensual del arrendamiento se incrementará a dólares 1.675. Inicialmente, si ustedes recuerdan, el canon de arrendamiento se estableció en 1.000, ¿no? Esto es lo que va a pagar mensualmente. Sin embargo, al vencimiento de estos 2 años que se han establecido del contrato de arrendamiento, estos 2 años, vencido esos 2 años, dice, si la persona desea seguir en el arrendamiento, pues va a haber un incremento de $675 adicionales, ¿no? Entonces ya va a pagar 1.675. Esto es básicamente una forma de desanimar al inquilino de continuar con el arrendamiento, ¿no? Si yo no quiero que esté más de ese tiempo, simplemente coloco esta cláusula y ya está. Ahora, si a mí me da lo mismo que esté un año o los 10 que la ley establece, con tal de que me paguen mis $1.000, entonces, bueno, yo omito esta cláusula y ya está. Pero bueno, es una forma de desanimar a los inquilinos, a los arrendatarios, para que esto, ¿no? Para que estos no sigan pagando, para que no sigan con el arrendamiento y no se aplique la renovación tácita que hemos visto. Vencimiento de plazo, salvo acuerdo diverso de las partes. Después, conclusión y firmas del consentimiento. Se establece el consentimiento de las partes contratantes, la fecha y la firma de las partes. Muy bien, entonces, dicho esto, van a tener que ustedes realizar un contrato de arrendamiento de un local comercial. Ahora, les explico qué es lo que ustedes van a arrendar. Entonces, acá les voy a mostrar, me voy a ir a los folios. No recuerdo, es el folio número 3. Muy bien. Sí, aquí es el folio número 3. Les voy a compartir un poquito para que nos ubiquemos. Van a hacer un arrendamiento de una oficina, pero con el folio número 3. Acá les explico un poquito. Este es el folio número 3, ¿no? Como aquí dice, folio real 3. Ahora, en este folio real 3 tenemos que es una oficina, ¿no? En este edificio, en el edificio Torre Sofer, que queda en este lugar. En qué piso, etcétera. De cuántos metros, colindancias, etcétera. Ahora, ¿quién es el propietario de este bien? Aquí vemos el folio número 3 y ustedes se van a dar cuenta que tenemos el asiento número 0, que el propietario inicial era el Banco BIS.
pero después tenemos el asiento número 1 y después de esto no hay otro propietario. Entonces, entendemos que este es el último propietario, ¿no? Este es el último propietario del asiento número 1. ¿Y quién es el propietario? Es una persona jurídica también, Compuser, Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, ¿no? Entonces, Compuser ha adquirido por compra-venta del Banco Visa, ¿no? Entonces, aquí está la documentación por la que he comprado, la fecha del registro, inclusive la hora del registro, etcétera. Entonces, el propietario es Compuser, ¿no? Asimismo, ustedes van a hacer notar en el contrato de arrendamiento de que el inmueble se encuentra con una hipoteca vigente. ¿Por qué? ¿Por qué está vigente? Porque no está cancelada, ¿no? Les recuerdan que les he explicado. Cuando una hipoteca, un gravamen se va a tener como pagado cuando se encuentra registrado aquí la cancelación de ese gravamen. Es decir, una constancia de que la deuda esté pagada tiene que haber aquí en cancelaciones. Aquí no hay nada, entonces quiere decir que es una deuda todavía vigente. Entonces van a hacer constar de que en una cláusula específica, ustedes van a generar esa cláusula, que este inmueble se encuentra hipotecado, ¿no? Y bueno, eso simplemente el monto ante quien esté hipotecado y la fecha de registro de la hipoteca, ¿no? Que es esto de aquí abajo, ¿no? No es necesario colocar la hora, sí, pero sí la fecha. Entonces, eso van a hacer constar. Como les digo, van a tener que generar una cláusula. No está en el ejemplo que les he dado, no hay una cláusula que hable de esto, ¿no? Entonces, ustedes van a introducir. Entonces, si son 11 cláusulas en el ejemplo que yo les he dado, pues en el que ustedes van a redactar van a tener que ser 12 cláusulas, ¿no? Por ejemplo, eso tener muy en cuenta. Entonces, ahora, ¿cómo se hace cuando es una persona jurídica? O sea, hacemos a nombre, ¿quién va a firmar por la persona jurídica? Pues se entiende que es el representante, ¿no? Pero ¿cómo se redacta cuando es una persona jurídica esta cláusula de identificación de las partes? Para ello, les he mandado ya al grupo de WhatsApp un ejemplo de un ejemplo. No estoy diciendo que tienen que copiar igualito, ¿no? Es decir, el nombre de la persona jurídica, no. Es un ejemplo. Pero es un ejemplo que ustedes lo tienen que utilizar tal cual está. Entonces, ¿cuál es ese ejemplo? Les he mandado una cláusula donde identificamos a una persona jurídica. A ver, voy a compartir con ustedes. Esto de acá les he mandado al grupo de WhatsApp, ¿no? Les he enviado. Acá ustedes, por ejemplo, ven que es una persona jurídica, la Corporación Educativa Integral Cochabamba SRL. Entonces, acá básicamente se describe cómo tiene que detallarse cuando es una persona jurídica. Se coloca la persona jurídica, qué tipo de persona es, dónde se encuentra el domicilio, quién es su representante, ¿no? Con identificación de sus datos. Se tiene que hacer mención a un poder de representación, ¿no? Se está mencionando el poder por el cual esta persona representa a esta persona jurídica, ¿no? Y bueno, acá en vez de colocar universidad contratante, se va a colocar como arrendador, ¿no? Porque es el propietario, la persona jurídica. En este caso, CompuServ, SRL es la persona jurídica, ¿no? Que ustedes estén copiando esto, no es, esto solo es un ejemplo, reitero, ejemplo, ¿no? Mejor se los coloco por si acaso. Es un ejemplo, ¿no? Es solo ejemplo. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Entonces, estos son los datos. Entonces, ustedes se inventan todo lo demás, ¿no? Como la propietaria que es CompuServe SRL. Bueno, entonces van a hacer ustedes un arrendamiento de local comercial. En este caso, ¿quién va a ser la arrendadora? La empresa CompuServe SRL es la arrendadora. Ustedes se inventan el representante y todo lo demás. E inclusive pueden copiar el representante que existe ahí en el ejemplo. Lo único que no copien es el nombre de la persona jurídica, obviamente, ni tampoco que es una unidad educativa, nada más. CompuServe da a entender que es una empresa de computación. Entonces, eso pueden ustedes tenerlo, mantenerlo en todo lo demás. El inquilino, el arrendatario, voy a ser yo, ¿no? Yo soy el arrendatario, entonces colocan mi nombre como parte del arrendamiento, ¿no? Y bueno, eso, estimados, con relación a esa actividad. Entonces, para la siguiente clase,
para la siguiente clase ya tienen que traerme este contrato conjuntamente con los otros contratos que tenemos pendientes, ¿no? Pendientes de revisión. Muy bien, volvemos a la diapositiva para ya ir cerrando lo que es el presente tema, que es bastante amplio porque es uno de los contratos más utilizados, el del arrendamiento, uno de los primeros contratos que ustedes en el ejercicio profesional, independientemente a lo que se dedique, hasta para su propia actividad personal, van a pactar, ¿no? O van a redactar. Entonces, es muy importante conocer este contrato. Ahora entramos al arrendamiento especial de inmueble destinado a vivienda, ¿no? En este caso vamos a ver la estructura que no es muy diferente al contrato de arrendamiento de local comercial. Puede ser en contrato minuta, puede ser en contrato privado, solo que al momento, en la parte de la introducción, se tiene que mencionar que es de vivienda. Posteriormente viene la identificación antes de su descripción. Básicamente es lo mismo, la única diferencia es que se tiene que aclarar qué es lo que se está arrendando, ¿no? Aunque se esté arrendando una habitación de una casa, se tiene que colocar todos los datos de la casa, pero aclarar que es una habitación de esa casa, ¿no? O la planta alta o la planta baja o un departamentito que quede en la parte de atrás, no importa, pero se tiene que colocar todos los datos, ¿no? Asimismo, se determina en cláusulas distintas la entrega de posesión del bien, canon de arrendamiento y fecha que iniciará el plazo de arrendamiento. Ah, me olvidaba decirles, el contrato de arrendamiento de local comercial va a ser para que funcione un estudio jurídico, ¿no? Entonces, el estudio jurídico es el que va a funcionar, ¿ok? Eso, por favor, tomar en cuenta. Entonces, se determina en cláusulas distintas la entrega, posesión del bien, fecha de arrendamiento, etcétera, etcétera, factura, entrega del bien, etcétera. Todos estos, lo que mencionan en parte del cuerpo, son cláusulas que pueden estar presentes en el tema del arrendamiento, ¿no? Asimismo, en de prevención y accesorios, básicamente es lo mismo, no hay mayores elementos, simplemente tomar en cuenta que se tiene que mencionar el incremento del arrendamiento bajo los parámetros del artículo 715, pactar una cláusula penal por retraso en el pago, cláusula de retención de inmuebles por deudas del arrendamiento, acuerdo de procedimiento civil. Esta última partecita no es necesario que lo coloque, ¿no? De acá no es necesario. Pero todo lo demás puede estar presente, ¿no? Y después viene el tema de la conclusión y firmas. Muy bien, ahora, como es básicamente lo mismo el contrato de arrendamiento de vivienda que el de local comercial, la única diferencia que es lo que es para vivienda, ¿no? Y que algunas cositas, algunos detalles que ustedes tienen que revisar acá en el tema de prevención y accesorios y en el tema del cuerpo. Después es simplemente decir que el bien inmueble va a ser destinado para esa actividad, ¿no? Pues es decir, para vivienda, nada más. Después todo lo demás es básicamente lo mismo. Por dicha razón, no hay un ejemplo de contrato de arrendamiento de vivienda porque ya en base al modelo que ustedes tienen de local comercial, simplemente adecuarlo para que sea de vivienda. ¿Ok? Muy bien, y en la siguiente clase vamos a continuar con lo que es el contrato de obra. Bueno, con eso habríamos concluido con lo que es el avance de este contrato tan bonito, tan interesante, del arrendamiento un poco amplio, pero necesario, ¿no? Entonces, estoy a la espera de su contrato de arrendamiento. Cualquier duda que tengan al respecto, por favor, háganmelo comunicar por el WhatsApp y en nuestro grupo oficial. Ok, estimados, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.